¿Comparten los protestantes evangélicos y los católicos romanos una ortodoxia común? En el libro Palabras iguales, mundos diferentes, Leonardo de Chirico explora distintas respuestas de cómo los evangélicos y católicos tienen el mismo evangelio, pero tienen compromisos fundamentales que se contradicen. Para conocer más, accede a www.lifeway.com. Bienvenida una vez más al podcast de la Biblia y la Vida. Aquí con ustedes mi queridísima amiga Charvela, el hash de Salcedo. Esa soy yo. Esa eres tú. Y por aquí quien les habla, Patti Namnun o Patricia Namnun, así. Patricia, según quien me llame, quien me diga, para Charvela, Patricia Namnun. Siempre Patricia. Y según mi acta de nacimiento es Patricia también. Y no me haga decir el otro nombre, que yo me lo sé, pero eso es un secreto. Ese es un secreto. De En algunos años podremos revelar ese secreto de ese segundo nombre. ¿Por qué tú no pones ese segundo nombre en tus libros? Es que sería demasiado largo, imagínate. Patricia, ese segundo nombre, Namnun, okay. No, demasiadas cosas. Vamos a exonerarte. Entonces, además, no le va a añadir nada, ¿tú me entiendes? Asombro. Sorpresa. Angustia. Sí, angustia también. Muchas emociones que no son buenas. Sí, vamos a dejarlo así. Va a distraer vamos a no del contenido del propósito. Pero bueno, estamos felices, sin lugar a dudas. Sí. Cada entrega del podcast es una oportunidad de poder traer las verdades de la palabra de Dios a nuestra vida diaria y tener la oportunidad también de compartir con quienes nos están viendo o nos están escuchando. Recordándote una vez más que estamos haciendo un recorrido a través del libro de Eclesiastés. Yo he crecido mucho, he aprendido mucho, Dios me ha hablado, me ha animado, me ha confrontado y oramos que el Señor pueda hacer lo mismo contigo también. Amén. Bueno, y como decía Patricia, estamos haciendo un recorrido por el libro de Eclesiastés y quisiéramos que recordáramos esta frase porque encierra el contenido del libro. El tema del libro es la necesidad de temer a Dios en un mundo caído y por lo tanto frecuentemente confuso y frustrante. Tenemos que retener eso en la mente cada vez que estemos leyendo este libro. El autor, que se entiende y vimos en el primer episodio que era Salomón, lo vemos entonces haciendo un análisis de la vida con una mirada terrenal, humanista y muchas veces sin Dios en la ecuación. Otras veces Dios está en la ecuación, pero muchas veces Dios no está. Entonces, Salomón termina el capítulo 3 diciendo lo siguiente: no hay nada mejor para el hombre que gozarse de sus obras. Pero, ¿qué pasa? Entra el capítulo 4, y ese es el capítulo de hoy, dejándonos ver como si ese gozo que él externó del capítulo 3 fue interrumpido, reducido por una serie de situaciones que probablemente él estaba observando al momento de escribir. Situaciones del mundo en el que él vivía, del lugar donde él vivía. Y una de ellas que aparentemente él estaba presenciando eran las injusticias al ser humano, las injusticias que cada ser humano puede enfrentar en el mundo. Y él da varios ejemplos. Y la realidad es que nosotras todas, yo no sé si tú no has sufrido injusticia, Patricia, pero yo he sufrido muchas injusticias y he visto a otros sufrir injusticias, y ese es el tema de nuestro episodio, cómo o enfrentando, más bien lo hemos titulado, enfrentando las injusticias. Y leamos entonces Eclesiastés en el capítulo 4 del verso 1 al 3, a ver qué es lo que Salomón está diciendo. Dice: entonces yo me volví y observé todas las opresiones que se cometen bajo el sol, y he aquí, vi las lágrimas de los oprimidos sin que tuvieran consolador. En mano de sus opresores estaba el poder sin que tuvieran consolador nuevamente. Y felicité a los muertos, los que ya murieron, más que a los vivos, los que aún viven. Pero mejor que ambos está el que nunca ha existido, que nunca ha visto las malas obras que se cometen bajo el sol. Patricia, ¿cómo era que se llamaba la muchacha, la que tú dijiste? La niña esta, la pesimista. Aquí vemos a esa mujer apareciendo. Si tú no sabes quién es ella, no nos viste.
Te faltaste. El episodio 2. El episodio 2, así que ve para atrás y escucha un poquito porque es importante entender todo esto y por qué Salomón lo está diciendo. Entonces, en el verso, nosotras podemos ver entonces en esta porción, enlistar 3 cosas que Salomón vio en este relato. Y lo primero que vimos que él menciona son las opresiones que se cometen aquí en la tierra. Entonces, podemos entender que cuando alguien está oprimido es porque está siendo sometido, obviamente, no a alegrías, sino exacto, ¿no? a sufrimientos que pueden ser físicos o hasta a veces emocionales, ¿verdad? Entonces, da detalles de estas opresiones o sufrimientos leves, pero nosotras podemos ampliar ese detalle porque nosotras en este mundo en que vivimos hemos sido testigos de muchas opresiones que el ser humano vive. Por ejemplo, Patricia, opresiones a nivel del sistema judicial. Yo he sido testigo de personas que han sido sometidas a la justicia de forma injusta, por testimonios falsos, por razones falsas. Hemos visto personas, por ejemplo, en el ámbito laboral que sufren injusticias de sus empleadores, ya sea por un salario injusto o por horas excesivas de trabajo que no estaban contempladas en el contrato de trabajo. Y si tú le dices al jefe, yo no voy a trabajar, entonces te cancelan. Claro, tu trabajo está en peligro. Tú dices, wow, qué situación tan injusta. Y a veces hasta esas injusticias, Patricia, la podemos ver en la familia. En el trato quizás del esposo hacia una esposa o viceversa, que también pasa, la esposa trata de forma injusta al esposo, quizás exige mucho, quizás le exijo a los hijos o los hijos lo pongo a tareas o le pongo metas que no pueden cumplir o castigos desproporcionados, etc. El punto aquí es que nosotras veamos que esas injusticias de las que habla Salomón también la podemos ver en el día de hoy y nosotras podemos aprender qué Dios tiene que decir acerca de eso. Y hay algo más, Charvela, en esta descripción que Salomón da de lo que él veía de estas injusticias. Y él decía que producto de esas injusticias que él estaba viendo, había mucho derramamiento de lágrimas. Había mucha lágrima involucrado. Y las lágrimas normalmente nos dan ese sentir de dolor. Normalmente no son un indicador de que hay algo que duele por dentro. Uno puede a veces llorar de la felicidad, llorar de la risa, pero estas lágrimas no son esas. Se llora más de la... se llora más por dolor que lo que uno llora normalmente por la risa. Estas lágrimas están reflejando un sentir de dolor, un sentir de pesar. Aquí hay sufrimiento, aquí hay agonía de por medio. O sea, estas lágrimas es por lo que estaba pasando. Y además de las lágrimas, él presenta una descripción que es como más dolorosa todavía, porque él habla de la presencia de lágrimas, pero dice que ninguno de los oprimidos encontró quien los consolara. Qué triste. O sea, qué palabras, no encontraban a otros que les consolara, no encontraba a otros que pudieran tener alguna palabra que trayera consuelo, dada la situación que estaban viviendo. O sea, el panorama que esto nos está describiendo es un panorama serio, es un panorama de mucho dolor, es un panorama de mucha agonía. Y es un panorama, Charvela, que quizás muchas de nosotras podemos entender, podemos relacionarnos con él. Muchas de nosotras no hemos sentido de esa manera, en un nivel de sufrimiento, al punto de injusticia, de opresión, al punto de derramar lágrimas y sintiendo, es que no hay nada que me digan que me consuele. Es que no hay nadie que me pueda consolar. Es que yo siento que esta injusticia es tan grande que las palabras de otros no son suficientes para mí. Y yo no sé si tú has estado ahí, pero es algo que nosotras vemos, lo vemos en consejería, lo vemos en nuestra propia vida también. Entonces, la pregunta que nos hacemos y vemos toda esta realidad y vemos el dolor de las injusticias y vemos la gente sufriendo y podemos preguntarnos, ¿cómo yo proceso esto? ¿Cómo yo puedo pensar en un Dios que me ama y me permite atravesar estas injusticias? ¿Cómo yo veo a un Dios que es bueno y permite que estas cosas pasen en mi vida? ¿Cómo yo lo proceso? ¿Cómo yo lo veo? ¿Cuál es la perspectiva, la interpretación que yo le voy a dar a esto? Y los versos
2 y 3, ¿verdad? De este capítulo que estamos recorriendo hoy, nosotros vemos cómo Salomón procesó este sufrimiento con una mirada que estaba por debajo del sol, y por eso él llegó a una conclusión completamente fatalista, pesimista, de que al final era mejor estar muerto. Wow, sí. ¿Mejor estar muerto? Sí. Si esa es la vida debajo del sol, si debajo del sol lo que hay son injusticias, dolor, sufrimiento, no hay consuelo, pues mejor uno se muere. Y él decía, el que está mejor el que ni nació. El que ni nació, mejor está aquel que ni siquiera ha nacido, que no venga aquí a ver toda esta realidad. Y si nuestra mirada es debajo del sol, Charvela, y nuestra perspectiva es debajo del sol, esa es una conclusión natural. Sí, claro. Viendo las injusticias, sí. viendo la realidad de la vida, y quizás tú misma te has hecho esa pregunta, ¿para qué yo nací? O sea, ¿para qué yo sigo vivo? ¿Por qué seguir luchando con esto? Si al final tú sientes como que tú no ganas una, como que no importa lo que tú hagas, entonces, ¿para qué yo sigo ahí? Pero yo necesito recordar que esa es la manera de ver las cosas por debajo del sol, con una perspectiva finita, una perspectiva que no tiene a Dios en la ecuación en ningún lado. Dios no está ahí, solamente lo que está ahí grande es la injusticia, es el dolor, es el sufrimiento, pero Dios no está en la ecuación. Y nosotras necesitamos entonces, Charvela, poder ver todas estas injusticias y toda esta opresión con los ojos de Dios, desde una perspectiva celestial, ver las cosas de la manera en la que Dios lo ve. Y eso es justamente de lo que habla Santiago, ¿verdad? Que en medio de las pruebas tú pidas sabiduría. Así es. Porque la sabiduría te ayuda a ver las cosas de la manera en la que Dios la ve y actuar en base a eso. Y es ojos para poder ver que Dios es bueno, ojos para poder ver que Dios está ahí, ojos para poder ver que Él no se ha olvidado de mí, ojos para poder ver que Él está haciendo algo con esa situación, que Él no me ha olvidado, que Él es el Dios que ve. A mí me encanta en el Antiguo Testamento como una y otra vez se presenta a Dios como el Dios que ve la aflicción, el Dios que ve al oprimido, el Dios que ve al necesitado. Él no está ajeno y yo necesito tener esa perspectiva a la hora de ver la opresión y las injusticias. Y así es, Patricia. Esa es una de mis oraciones favoritas. Como lo decía en uno de los episodios pasados, Señor, dame ojos para ver como tú ves. Porque cuando yo veo lo que Dios está haciendo, yo puedo tomar las situaciones difíciles, las injusticias de esta vida de una forma más fácil de llevar, vamos a decir. Entonces, queremos volver a hablar, como a dar doble clic en la forma correcta de procesar las injusticias que vivimos en este mundo. ¿Cuál es esa forma correcta de procesarla? Bueno, no viéndola debajo del sol, como lo hizo Salomón, diciendo que es mejor ni siquiera nacer, sino viéndola por encima del sol, pidiéndole al Señor ojos para ver cómo Él ve. Y entonces, lo primero que debemos nosotras de poner en nuestra mente cuando vemos estas injusticias es que Dios es soberano, Dios es el dueño, y que en las injusticias, aunque nosotros no lo veamos en el momento, Dios las permite en su soberanía que se cometan a veces contra nosotros, contra un ser querido, pero que Él tiene un propósito con eso. Nosotros no podemos simplemente pensar, Dios está permitiendo esto para hacerme sufrir o para enseñarme que la vida no es fácil. No, no, no. Dios, que es un Dios de amor, eso es lo primero que yo tengo que tener en mi mente, ha permitido esta situación con un propósito. Y yo quiero que recordemos brevemente, me voy a apoyar de mis notas porque no quiero dejar pasar ninguno de los detalles de la vida de Esteban, el mártir. ¿Recuerdas, Patricia? Claro. Ese mártir de la iglesia, creo que fue el primer mártir de la iglesia. Su historia se relata en Hechos 6, por si la quieres buscar, leerla y ver todo el detalle de lo que este hombre pasó. Él fue sometido a una gran injusticia y se dice de él que era un hombre, mira, lleno de fe y lleno del Espíritu Santo. Es una descripción muy hermosa, sí, claro. No sé a cuántas personas se le describe así. Un hombre lleno de gracia y del poder de Dios, dice las Escrituras. Probablemente alguien, sin duda, diría yo, dotado de forma especial por Dios, para el tiempo en el que él estaba viviendo, para el tiempo de la formación de la iglesia, de la persecución de la iglesia. Y dice la palabra que él hacía señales y milagros asombrosos. Este era un hombre muy usado por el Señor. Alguien que tú dijeras, pero Señor, déjamelo aquí, no te lo lleves, ¿verdad? Y en los debates que él hacía, se dice que él hablaba con mucha sabiduría y que eso trajo
envidia entre las personas que lo estaban escuchando y que eso llevó a que un grupo de personas sean contratadas, ¿tú sabes para qué? Para que dijeran mentiras de Esteban. Ahí vemos otra injusticia, logrando así que el pueblo y los líderes comenzaran a odiar a este sujeto. Dime si Satanás no está detrás de eso, ¿verdad? A Esteban lo arrastran, no lo arrastran, también lo arrastran también, y lo arrestan y lo llevan entonces ante el Concilio Supremo, ¿no? Digo la historia porque es asombroso ver el propósito de Dios. Lo llevan al Concilio Supremo y dice las Escrituras que mientras hablaba, se hablaban mentiras acerca de él, el rostro de Esteban comenzó a brillar como el de un ángel. O sea, mientras la gente decía cosas negativas, cosas injustas acerca de él, dice la palabra que Esteban, su rostro brillaba como la de un ángel. En medio de todo esto, Esteban comenzó entonces a predicar y a hablar las escrituras que él conocía aparentemente bien, porque comenzó, Patricia, a hablar de Moisés, de David, de Salomón, y terminó diciendo una verdad que fue dolorosa al pueblo, que quizás eso fue lo que culminó, ¿verdad? Con el odio o potencializó el odio que la gente tenía hacia él. Y le decía al pueblo que ellos habían desobedecido la ley de Dios y que la recibieron, aunque a pesar de haber recibido esa ley de Dios de manos de ángeles, decía Esteban. Entonces, arrestado y arrastrado también juntos. Se lo llevaron fuera de la ciudad. Vamos a ver el propósito ahora de toda esta injusticia. Y comenzaron a apedrearlo. Oye, un hombre que estaba hablando verdad. Le quitaron sus túnicas y allí lo ponen, oigan esto, a los pies de un hombre llamado Saulo. Dime si eso no es Dios con propósito ahí. Orquestando todo. Quien dice en las Escrituras que estuvo totalmente de acuerdo, dice textualmente, con el asesinato de Esteban. Saulo estuvo totalmente de acuerdo con eso. Está en el expediente de Pablo. Apedreado y casi muriendo, dice entonces este hombre tratado injustamente, las mismas palabras que dijo Jesús, que también fue tratado injustamente en aquella cruz. Señor, no los culpe por este pecado. Y se relata que allí murió. Entonces, ¿qué vemos aquí? Vemos una injusticia de clase mayor. Así como la que el Señor Jesús tuvo en la cruz, pero es una injusticia con propósito como la que Jesús tuvo en la cruz. Este hombre no dijo palabras que salieran de su mente, ese hombre estaba hablando de las Escrituras y aún así, predicando, hablando del Evangelio, lo apedraron injustamente y murió. Pero Dios, en su orquestación soberana, que aquí es que vemos la mano de Dios, a pesar de todo este dolor que quizás quienes rodeaban a Esteban sufrieron, Dios tenía un propósito con este sufrimiento. Saulo de Tarso escuchó a Esteban predicar y estuvo ahí en la muerte de Esteban. Y sin duda, como vemos en Hechos 22, Pablo recordó ese momento, ya que Esteban es catalogado como un testigo de Dios para Pablo. Y no solo quizás Pablo, sino todo el que estaba ahí. Escuchó del Evangelio, escuchó de las Escrituras abiertas y escuchó a un hombre valiente que fue tratado injustamente. Pero lo importante de toda esta historia es entender que toda esta opresión, mis hermanas, toda esta injusticia, Dios tenía propósito y así nos pasa a nosotros en la vida. Quizás nosotros estamos pasando por una situación difícil, nosotros no entendemos por qué Dios está permitiendo todo eso, pero tenemos que recordar que cuando Dios está trabajando en mi vida, no está trabajando solo en mí. Dios está haciendo cosas también en los que observan, en los que están a mi alrededor. A veces el problema no soy yo, a veces el problema es el otro, pero Dios me quiere usar a mí como instrumento para ministrar al otro. Dios tiene propósito en las injusticias y yo necesito ver eso con ojos por encima del sol. Amén. Y yo, Charvela, también nosotros necesitamos tener expectativas correctas. A veces nosotros vivimos con una idea muy irreal de cómo van a ser las cosas en este mundo caído. Y porque tenemos expectativas de algo diferente, cuando llega la realidad nos da más duro. Sí. A veces nosotros esperamos que aquí todo nos salga bien, todas las cosas pasen como deberían pasar, que seamos tratados de la manera en la que deberíamos ser tratados.
Pero nosotros vivimos en un mundo caído, en una realidad caída, y estas cosas van a pasar. Las injusticias van a llegar, la opresión va a llegar, el dolor va a llegar. Y yo no quiero minimizar esta realidad, porque quizás tú que nos estás viendo y escuchando, puedes estar viviendo ahora mismo una injusticia muy grande, una opresión muy grande. Yo no quiero minimizar tu dolor, tu situación, Claro. pero sí es una realidad que yo debo tener en mente. Mi mejor vida no es aquí, no es ahora. Aquí va a haber dolor, va a haber sufrimiento. Y Jesús mismo dijo en Juan 16:33, yo te voy a recordar estas palabras. Dice, estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tienen tribulación, o sea, va a haber pruebas, va a haber tristeza, va a haber dolor, pero confíen porque yo he vencido al mundo. Entonces, tenemos esa expectativa real de que en este mundo va a haber dolor, pero la tenemos con la esperanza de que Él venció. Amén. De que si Él venció, yo puedo apoyarme y tener mi esperanza en Jesús. Y además de, Charvela, tú mencionabas cómo estas pruebas sirven de testimonio para aquellos que están a nuestro alrededor. Y además de eso, esas pruebas también, las injusticias, la opresión, que son unas formas de prueba, también obran en mi vida. Porque me dan un carácter probado, porque prueban mi fe, porque sacan y revelan los ídolos de mi corazón, porque me muestra dónde estoy poniendo mi esperanza, porque me enseña a esperar, porque me da paciencia. Y Santiago 1:2 nos recuerda esta verdad que dice, tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia y que la paciencia tenga su perfecto resultado para que sean perfectos y completos sin que nada les falte. Entonces nosotros tenemos una perspectiva correcta de la opresión y de las injusticias y no lo vemos solamente como esto que Salomón decía, mejor es no haber nacido. No, espérate, Dios hizo que tú nacieras, Dios te tiene aquí, Dios te tiene con un propósito, Dios en su soberanía ha permitido todo esto y tú lo ves entonces por encima del sol sabiendo que Dios lo sabe, Dios lo ve, Dios está ahí. Jesús venció y yo puedo tener esperanza y descansar en Él. Amén. Y recordemos que al inicio, iniciamos en el capítulo 4, que es donde estamos, y leíamos esa porción donde Salomón veía a estas personas, ¿verdad?, pasando dificultades, pruebas, injusticias. Esas personas hacían dos cosas, lloraban y no había nadie que los consolara. Pero esa es una realidad para nosotras, para las creyentes, para las que estamos en Cristo. Bueno, no es una realidad para nosotras porque Apocalipsis nos dice qué va a pasar con nosotras, con nuestras lágrimas y con el consuelo. Dios hará algo con esas lágrimas que nosotras derramaremos aquí en la vida porque todas vamos a pasar por tribulación y Dios hará algo con ese corazón que quizás experimente desconsuelo. Dios dice en Apocalipsis que hará algo. Miren lo que dice Apocalipsis 21:4. Él enjugará toda lágrima de sus ojos y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Miren qué esperanza tan hermosa. Si tú has derramado muchas lágrimas, llegará el día en que el Señor las va a secar. Él mismo las va a secar. Y donde ya no habrá más dolor. Esto es pasajero. Quizás tú estés hoy en una situación difícil, injusta. Óyeme, esto terminará. Sí. Tiene fecha de expiración. Tiene fecha de expiración. Esto no es para siempre. Aguanta. Que tú vas a ver algo hermoso allá. Un lugar. Tú vas a habitar en un lugar. A mí me encanta ese Apocalipsis. Porque ese versículo. Porque dice donde no hay dolor, donde no hay enfermedad, donde no hay nada. Allá tú vas a habitar. Y el cordero será nuestra lumbrera, dice. ¿Y qué hará entonces Dios con los corazones que están desconsolados? Bueno, cuando vemos las cosas por encima del sol, Dios dice que Él va a consolar nuestros corazones. Él nos anima y lo hace desde ya, lo hace con su palabra. Él dice en Santiago, por ejemplo, 1:12, nos anima en medio de estas pruebas. Dice, bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de vida que el Señor ha prometido a los que aman. Eso es un versículo que nos da esperanza, que nos da consuelo, que nos imprime ánimo. Y hay uno más que te quiero mencionar, Mateo 5:12. Regocíjense y alégrense, porque la recompensa de ustedes en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron
antes de ustedes. Allá habrán recompensas, Patricia, sí, para nosotras. Amén. Habrán coronas, dice la Biblia, pero dice que la vamos a tirar a los pies de Él. Terminaremos rindiéndolas todas y cada una de ellas. Así es. Qué gozo. Así que, amén, en medio de todas estas injusticias que vivimos en esta vida, que vivimos debajo del sol, que nosotras podamos enfrentarla recordando el mismo llamado que nos hace la carta de Hebreos, que corramos con paciencia esta carrera que tenemos por delante y que lo hagamos con los ojos puestos en Jesús, Amén. el autor y el consumador de la fe, que dice que por el gozo puesto delante de él soportó la cruz. Jesús, si hay alguien que sufrió injusticia, fue él. Amén. Y él entiende. Él sabe lo que estamos viviendo cuando experimentamos la opresión, cuando experimentamos la injusticia. Y Él, por el gozo de ver a pecadores como tú y como yo siendo redimidas, soportó la injusticia, soportó la cruz. Y nosotras entonces corremos esta carrera, enfrentamos las injusticias, enfrentamos la opresión, mirando a Jesús que nos entiende y que es nuestro consuelo en medio del dolor. Amén. Si tú quisieras tener más recursos para tu crecimiento espiritual, para tu caminar en fe, para conocer más del Señor, conocer más aún sobre teología misma, nosotros te invitamos a evangelio.com, donde también podrás encontrar todos estos recursos que te ofrecemos en Coalición por el Evangelio.